Bien, buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo tiene el agrado de empezar con los conversatorios y con las ponencias en esta semana de integración de Ingeniería Química. En esta oportunidad se hablará acerca de las innovaciones en la industria del azúcar y tenemos al ingeniero César Salazar Tantalián para que nos hable un poco de él. Le doy pase, ingeniero. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sí se lo escucho. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches, estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Creo que entendido que son de la Facultad de Ingeniería Química. Quien les habla soy el ingeniero César Salazar Tantalián, ingeniero químico de la promoción 51, también de la gloriosa Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, acá los organizadores me comunicaron para darles esta pequeña presentación sobre innovaciones en el sector azucarero. Voy a darles un poco en algunos temas, algunos conceptos básicos, pero también vamos a empacar en caso de algunas de las innovaciones que el sector azucarero, los muchos años que tiene de existencia, para ver cómo ha ido evolucionando en la parte tecnológica, en la parte de equipos. Bueno, quien les habla, trabajo ya, tengo 20 años de experiencia en la industria azucarera. He trabajado en todas las empresas que ven ahí y también en La Troncal, que es un ingenio que tenemos en Ecuador, en el grupo. Entonces también he trabajado allá unos meses, pero siempre hacemos visita eventualmente a los ingenios. Bueno, en Perú tenemos muchos ingenios azucareros. De repente ustedes lo conocen. Estas son nuestras presentaciones de nuestro azúcar, de los diferentes ingenios. Tenemos en Olmos, en Lambayeque, acá en Trujillo tenemos Cartavio, Casagrande. En Huaradas, en Chimbote tenemos San Jacinto. Y bueno, estas son algunas de nuestras presentaciones de nuestro azúcar. Bueno, ahí estas son las, para que vean viendo los ingenios que hay en Perú. Tenemos en Arequipa, Chucarapi, todavía está funcionando. Tenemos en Lima, Paramonga y Andahuasi. En Ancash tenemos a San Jacinto. Aquí en La Libertad tenemos 3 ingenios: Casagrande, Laredo, Cartavio. Lambayeque tenemos 4 ingenios. El único privado es Agroolmos, que es un ingenio nuevo y es el de los más modernos que hay ahora en Perú. Y tenemos los ingenios de Agropucalá, Tumán y Pomalca. Creo que Pomalca es el único que todavía está no 100% privado, pero se maneja más o menos con ese estilo. Y los otros de Agropucalá y Tumán todavía son cooperativas. Y nomás al norte tenemos en Piura, tenemos ingenios nuevos también que son Cañabrava y Aurora, casi tienen la misma fecha de inicio de operaciones. Aurora antes era Mapol, desde que lo compró el Grupo Gloria ahora se llama Aurora, pero esos son los 2 ingenios que tenemos en Piura. Cañabrava del Grupo Romero y Aurora del Grupo Gloria. Estos son todos los ingenios que tenemos en Perú. Y prácticamente casi 50-60% de la producción nacional está en La Libertad. Entonces, acá en Trujillo somos los que prácticamente producimos más de la mitad del azúcar que se requiere en todo el país. Vamos a hacer
como ingenieros químicos nosotros tenemos que transformar la materia prima. En este caso estamos hablando de la caña de azúcar, que tenemos que transformarla hasta el azúcar cristal. Es como ven en la foto, que hay diferentes presentaciones de azúcar cristal. Hay el azúcar rubio, refinado, blanco, panela. Pero ese es lo que como ingenieros tenemos que hacer, ese proceso de transformación. Como es un proceso de transformación, está sujeto a muchos factores, a muchas variables. Hay que ver el tema de pasteurización, las temperaturas, la presión, la composición química. También tenemos que ver la parte microbiológica que también está presente porque estamos hablando de una planta de caña de azúcar. También tenemos que ver cómo se está desarrollando el proceso, los impactos también en el medio ambiente. Tenemos que ver los procesos que sean eficientes, cómo se está comportando también los mercados, qué derivados se está sacando del azúcar, y en el término de energía también qué eficiente qué tan eficiente nos estamos comportando como proceso para que térmicamente no tengamos dependencia de energías externas, que valga la redundancia, la industria azucarera es de las pocas industrias que se autogeneran 100% su energía. Entonces nosotros tenemos que ver todo este proceso de transformación. Entonces, como ingenieros químicos, estamos involucrados desde que uno recibe la caña hasta que le saca como azúcar ya embosada en las diferentes presentaciones que hay en cada ingenio. La caña, solamente este es como concepto general para que ustedes me puedan entender. Esa es la caña, la que ven ahí en la fotito. Acá ven en la fotito la caña, esta es la caña de azúcar. La caña de azúcar, su composición, así como le ven, es 30% fibra y 70% jugo. O sea, casi el 70% de esa caña es jugo. Y el 30% que es la fibra, que prácticamente es el combustible vegetal que nosotros utilizamos para generar el vapor y la energía eléctrica para mover todos los equipos de la fábrica, dar energía a los pozos en campo para el bombeo de agua, y en algunos ingenios ya estamos vendiendo energía a la red nacional. Entonces, todos los excedentes de energía se suelen vender. Un ingenio azucarero, además de producir su propia energía, puede vender los excedentes y con eso tener ingresos adicionales a lo que solamente a lo normal que es el azúcar. Entonces, esta es la composición de esta caña. Tenemos 30% de fibra y 70% de jugo. Entonces, la fibra va para la combustión en las calderas para producir toda la energía y el vapor, y el jugo es donde está la sacarosa, que tiene que ir al proceso de elaboración. Entonces, ese jugo tenemos que tratarlo, purificarlo para tener más o menos esta calidad que se llama un jugo clarificado. Y ese jugo, una vez ya purificado, tiene 75% de agua y 15% de sólidos disueltos, o bricks que se lo llama. En ese 15% de sólidos disueltos es donde está presente la sacarosa, está disuelta en toda la cantidad de agua de acá. Entonces, la extracción de la sacarosa es que los procesos hay que evaporarle toda esta cantidad de agua, tenemos que evaporarle para quedarnos con el azúcar. Y este azúcar, finalmente, embolsarla, pagar nuestras pérdidas de azúcar, y lo que tenemos que hacer es, en el proceso, todo lo que hagamos hacia adelante es hacer un proceso eficiente para que nosotros saquemos la mayor cantidad de azúcar y hacer el proceso rentable. Este es un grafiquito para que más o menos, en términos grandes, son cuatro procesos muy diferenciados en la extracción de sacarosa. Todo esto es la extracción de sacarosa a partir de la caña. El primer proceso es la extracción en sí, que es extraer el jugo y separarle del bagazo. Luego tenemos el segundo proceso, que es el tratamiento de este jugo, donde vamos a sacar un jugo clarificado,
donde vamos a tener la primera pérdida, que es la cachaza, que es, ahora se utiliza como un abono orgánico, y el jugo filtrado de los filtros que viene del proceso de filtración de esta cachaza, que esa es una recuperación que nuevamente va a la etapa inicial del proceso de extracción. Ya le voy a explicar más adelante. Entonces acá manejamos la caña, en la parte de extracción separamos el jugo del bagazo. Luego en el tratamiento de jugo, ese jugo que viene de la parte de extracción, le purificamos, sacamos todas las impurezas de tal manera que solamente nos quede el agua con los sólidos disueltos. Cuando tenemos este jugo le mandamos a la etapa de evaporación. Ahí la única función de la parte de evaporación es evaporar el agua y producirnos un jugo concentrado, al cual le llamamos jarabe. Y dependiendo del proceso puede ser un jarabe crudo, un jarabe clarificado. Un jarabe clarificado es cuando uno quiere hacer un azúcar, sacar el azúcar blanca o un azúcar de mayor calidad para cuando manda a las refinerías. Y una vez que tiene este jarabe, ya recién entra el proceso de cristalización. Tanto en el proceso de evaporación y en el proceso de tratamiento de jugo, básicamente manejamos líquidos. En el proceso de cristalización, ya de donde vamos a sacar el azúcar, ya sea azúcar rubia, blanca, refinada, ese es donde vamos a manejar sólidos y líquidos. O sea, en esta parte de acá manejamos sólidos y líquidos. Y esta melaza, que es una de las pérdidas de todo el proceso de extracción de sacarosa. Acá entonces entra la caña y al final saca el azúcar y nos saca la melaza como pérdida. Acá también tenemos una pérdida en cachaza y el bagazo que tiene algo de sacarosa que se va a combustionar en las calderas. Este es el proceso muy diferenciado. Lo he puesto así en esta grafiquita para que vean que en la parte de extracción, esa es una parte muy mecánica de transporte de caña, trituración de la caña. Acá ese es el gran dominio de los ingenieros mecánicos. Y la parte química, que es todo el resto de procesos, sí es del dominio de los ingenieros químicos. Y como procesos auxiliares tenemos ahora que hay ingenieros de energía, que son los que ven el tema de la generación de vapor y la generación eléctrica. Pero como proceso, la parte de extracción es el mayor dominio de la parte mecánica, que ya le vamos a ver por acá de los ingenieros mecánicos, ya le vamos a ver en las siguientes pantallas para que le vean por qué. Y en el resto sí son gran dominio de los ingenieros químicos. Y este es un diagrama de flujo ya del proceso de elaboración de azúcar, ya un poco más detallado desde el ingreso de la caña que está por acá, donde se pesa, se recepciona la caña, se va empezando a limpiar, sacando un poco de tierra, se hace lavado, se viene la extracción, se saca por acá el jugo, se pesa el jugo, el bagazo va para las calderas, por acá está la calderita generando vapor, por acá está el turbogenerador que genera toda la energía eléctrica y acá está la subestación que hace la distribución de esa energía eléctrica para todo el proceso y si está vendiendo energía para la red pública. Pero como ven acá, todo esto es el proceso ya de extracción de la sacarosa. Entonces empieza con la caña, el jugo que se extrae, sigue toda esta secuencia de proceso. Finalmente llega acá como azúcar envasada. Y eso es lo que ya sale de acá, en este proceso sale al mercado. En cada uno de estos bloques hay diferentes condiciones de operación. Hay cuestiones térmicas, mecánica de fluidos, o resistencia a materiales, transmisión de calor. O sea, todas las operaciones están acá. Y la parte de proceso también, porque el proceso de cristalización es un proceso de difusión que también tiene que ver mucha parte de la parte física, la parte mecánica, la parte termodinámica y muchos factores de mecánica de fluidos. Entonces es un tema muy, muy entretenido, muy complejo a la vez, pero que es el proceso que uno tiene que seguir como ingeniero para sacarle el máximo provecho a la materia prima y maximizar la producción de azúcar. Ya estas son las etapas del proceso, ya un poco más lineal, pero como un diagrama de flujo, una secuencia del proceso.
Empieza nuevamente la preparación de caña, extracción del jugo, el tratamiento de su jugo, la evaporación de ese jugo, la cristalización de ese concentrado y finalmente el secado y el envase, que hay que sacar se seca el azúcar para darle la humedad adecuada y finalmente se envasa. Entonces, estas son las 6 etapas diferenciadas. Vamos a verle cuál es el desarrollo tecnológico en cada una de esas etapas. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, la hacen nada más y para que no se queden con la inquietud. Veamos el proceso de extracción. Entonces, el proceso de extracción es uno de los primeros pasos de todo proceso azucarero, que consiste en extraer el jugo y separar el bagazo. Entonces, acá tenemos el bagazo que va para la combustión de las calderas y acá está el jugo que ya se extrajo. Entonces, hay dos procesos de manera de extraer el jugo. Uno es con molinos y el otro es con difusor. Vamos a verle las dos opciones y le voy a poner este vidito para ver que vean cómo entra la caña y cómo finalmente acá en la parte baja sale como bagazo. Así es como entra la caña en la parte del video de arriba y en la parte de abajo ya cómo sale esa caña después de haber extraído el jugo. Y este es el bagazo ya. Este bagazo que está en la parte baja va a las calderas para su combustión. Y en el proceso que hemos extraído el jugo. Y este jugo es lo que nos interesa como proceso, porque acá está la sacarosa. Entonces acá de los procesos vamos a ver el primer proceso que son molinos o trapiche que se le llama. Son estos molinos que tienen estos rodillos y que son puramente mecánicos. Cada uno de estos motores ejercen una enorme presión y cada uno de los motores, dependiendo de la capacidad de molienda de la caña que muela este ingenio, pero las potencias de los motores suelen estar entre los 200, 400, 500, 1000, 1500 HP, dependiendo del tamaño del ingenio, de la capacidad de molienda. Entonces, en este molinos, que son como tenemos acá, en la caña, vamos a ver, la caña entra entre estos rollos, entra la caña, y acá en el video van a ver cómo se extrae el jugo. Bueno, está un poco girado. Ya una vez que se extrae ese jugo que sale por acá, como siempre le cae partículas de bagazo que puede alterar los equipos o que puede atorar las tuberías o las bombas, entonces previamente ese jugo tiene que pasar por este colador. Entonces este colador, su función es separar esta fibra, retornarle a los molinos y mandar un jugo ya colado al siguiente proceso, que es ya donde empieza el tema del tratamiento de jugo. Entonces, este es el proceso de extracción de jugo con los molinos o trapiches. Entonces, acá tienen los molinos, generalmente pueden tener 5, 6, hasta 7, hay ingenios que tienen hasta 7 molinos. Hay ingenios que acá en Perú el ingenio más grande es Casagrande, que muele 12,000 toneladas de caña día. El ingenio más chiquito me parece que es Chucarape, aunque hay un ingenio mucho más chico acá en Chiclayo, que molía como 200 o 300 toneladas al día. El último ingenio, el más nuevo, que es Olmos, muele 5,400 a 6,000 toneladas de caña día. Entonces, toda esa caña, dependiendo, tiene que pasar por todos esos molinos, desde el primer molino hasta el último molino. En este último molino va a ser el bagazo para las calderas. Y el siguiente proceso de extracción, que es una de las innovaciones que hace muchos años, es el proceso de difusión. Entonces acá no vemos molinos, no vemos estas masas tampoco, como en los trapiches, sino el difusor. Entonces la caña ya triturada ingresa a este difusor. Acá está el difusor.
Este es el difusor de Casagrande, el único, casi hay dos en Sudamérica que fueron los primeros en forma que son en forma circular, pero ahí las innovaciones, el desarrollo tecnológico ha ido a que sean estos difusores horizontales. Entonces la caña entra por este extremo y va avanzando por esta cámara y finalmente acá se extrae el bagazo y se extrae también se extrae el jugo en cada una de estas cámaras. Si ven acá, estas que llamamos nosotros ollas, estas recipientes que en la parte baja cada una son unas cámaras captadores de jugo. Entonces, por ejemplo, en esta de acá tiene 3, 6, 9, 12, 14 cámaras de recuperación de jugo, que es como si tuviera 14 molinos. Entonces, cada una de esas cámaras hace como el trabajo que fuera de un molino. Pero este difusor, ¿cómo es que trabaja el difusor? Es que en su interior es así, es una sola cámara. Entonces la caña entra por el fondo, ingresa por el fondo, toda esta cámara se inunda y se le va adicionando una buena cantidad también de agua condensada caliente, la cual se le llama agua de imbibición. Entonces se forma un proceso que llamamos lixiviación. Entonces la extracción acá es por lixiviación. ¿Por qué? Porque viene la fibra de la caña, colocamos una cantidad determinada de agua. ¿Para qué? Con el efecto de que esa fibra se vaya lavando y en la parte baja el piso de toda esta cámara de acá es perforada. Entonces solamente permite el paso del jugo, más no del bagazo o de la caña. Entonces el conductor, que es este de acá, que es movible, se va desplazando de la parte del fondo hasta la parte frontal. Y estos que ven, estos infines acá son removedores que finalmente hacen la extracción del bagazo para mandarle a un secador, a un molino secador, para hacer el último secado de bagazo, para que la humedad del bagazo sea menor a 50% y con esa humedad vaya a las calderas para la generación de vapor. Y por la parte baja va colando el jugo, va colando. Entonces acá el proceso es de percolación, mediante un proceso de lixiviación de la caña, es como se extrae el jugo. Entonces todas estas ollas van enviando el jugo de la primera a la siguiente etapa y así se va recolectando. Finalmente en un solo lado se recolecta todo el jugo y se envía el proceso de tratamiento de jugo para la extracción, para la elaboración de azúcar. Entonces, estas son las innovaciones que se ha hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un difusor y un trapiche? Que la eficiencia con la que extrae sacarosa, que ese indicador se le llama indicador de extracción, es de por cada 100 toneladas de sacarosa que entra en la caña, estos difusores están extrayendo 98% versus un 96.5 a 97% que extraen los molinos. Es decir, que un difusor extrae en promedio 1% más de sacarosa de la caña que un trapiche. Y acá también hay menos partes móviles, no hay mucha parte mecánica, entonces también los costos de mantenimiento son más bajos. Y esa es la diferencia tecnológica. Entonces, estos proyectos que por lo menos más o menos giran dependiendo de la capacidad, pero son millones de dólares que se invierten, solamente por término de extracción se pueden recuperar en 1 o 2 años la inversión que se haga. Solamente con ese punto adicional, 1% adicional que extrae sacarosa. Y ese es un montón de plata. Por ejemplo, uno muele 10.000 toneladas de caña, que tenga 12% son de sacarosa, estamos hablando de 1.200 toneladas día de sacarosa, al 1% son como 120 toneladas de sacarosa al día que se pueden recuperar, como 12 toneladas de sacarosa al día que se recuperarían adicionales.
Entonces eso le saca uno a la bolsa, y ya saca su costo-beneficio y finalmente los proyectos de esta envergadura se terminan pagando en 1 año o 2 años. Entonces, esas son las dos tecnologías que hay actualmente para la extracción, en la parte de extracción. O sea, la parte donde uno saca el jugo y le separa el bagazo. Una vez que uno ha extraído el jugo, ya entonces el jugo ya se extrajo, ya le hizo el colado en el filtro. Entonces el jugo todavía tiene pequeñas partículas de tierra, de la misma caña que viene, tiene pequeñas partículas de fibra del mismo bagazo que todavía están presentes, pero son de tamaño pequeño. Entonces eso tenemos que separarlo. ¿Cómo le separamos? En el tratamiento del jugo y la clarificación. De tal manera que el jugo, finalmente el producto de la clarificación, del tratamiento de jugo y de clarificación, el jugo tiene que ser así como está en esta fotito, o sea, tiene que ser el jugo, solamente tiene que estar con solamente líquido nada más, sin ninguna presencia de sólidas. Si algo de partículas sólidas se van acá en este jugo que ven acá, esas partículas sólidas ya no se pueden remover y finalmente terminan en el azúcar. Es por eso que ya hace mucho tiempo que no veo esto, pero sí se veía hace muchos años que uno endulzaba su taza de azúcar, generalmente hace muchos años, antes de que en las épocas de la cooperativa, generalmente el azúcar que era el azúcar rubia era lo que más se vendía. Entonces uno endulzaba, y yo recuerdo cuando era más niño, cuando uno endulzaba su taza de café, endulzaba con el azúcar y le empezaban a flotar algunas partículas, eran unas partículas de bagacillo. En esa época no sabía qué era. Pero ya cuando se metió el azúcar, ya uno empieza a ver por qué. Porque ese es cuando falla el proceso de clarificación, esas partículas llegan a su taza de café. Y es por eso que ahora los controles críticos, la automatización, todas las mejoras que se han hecho para que eso no suceda. Entonces, ese proceso de clarificación también a lo largo de los años ha sufrido innovaciones tecnológicas y se ha invertido mucho en automatización. Hace muchos años, todavía en las cooperativas que actualmente existen en Chiclayo generalmente, como son Tumán, Pomalca, Pucalá, por ahí Andahuasi, todavía son empresas que no están muy tecnificadas, muy actualizadas tecnológicamente. Entonces, estas variables que tienen ahí de temperatura, de pH, de fosfatos, de flujo, todavía en muchos de los casos se hacen en forma manual. Entonces, en las otras empresas que ya son muy modernas, ya tienen muchos años de privatizadas, y a todas estas variables se controlan en forma automática y bajo ciertos parámetros también, de tal manera que a uno le garantizan un jugo de muchísimo mayor calidad, con menor pérdida de sacarosa, y por tanto le hacen al proceso mucho más eficiente, y finalmente esos ingenios son los que sacan más kilos por tonelada de caña de sacarosa. Entonces, todos estos controles para obtener este jugo clarificado, que ven acá en la fotito, que se ve muy bonito, esa es la calidad de jugo clarificado uno puede decir que es bueno. Si uno de estos jugos está turbio, es de que este proceso en alguna parte de estas variables está fallando algo. Entonces, las innovaciones que surgieron con el transcurrir de los años fue el proceso de clarificación, que la SRI, con sus clarificadores de última generación, el primer clarificador SRI de última generación se montó en Casa Grande, que tuve la oportunidad de poner en operación. Fue el primero de su tipo en Perú, que es un clarificador de
muy corto tiempo de retención, y ahorita les voy a explicar en la siguiente presentación, pero que requería que en todas sus etapas esté controlado automáticamente. Entonces, la alcalización del jugo, control automático, la temperatura, control automático, todas las etapas de temperatura, el tanque de flasheo también con control automático, el agregado de floculante también automático, la evacuación de lodos para los filtros también en automático, de tal manera que siguiendo toda la lógica de la SRI se logra un jugo de altísima calidad, un jugo muy brillante, de muy alta calidad. Entonces, las innovaciones tecnológicas que han surgido es que a todo este proceso se les ha metido automatización. Y luego se ha cambiado el diseño de este equipo también. Entonces, acá vemos el clarificador de jugo, acá en la foto izquierda, el clarificador de jugo con la parte baja, como era el antiguo clarificador de jugo, los tradicionales DOR, que tenían entre 2 a 4 horas de tiempo de retención, que fue cambiado por estos clarificadores de corto tiempo de retención, que tienen entre 20 a 40 minutos de tiempo de retención. Entonces, ese diferencial, que son más del 50%, ese es menos tiempo de retención. Cuando uno dice tiempo de retención, a mayor tiempo de retención, en los equipos de un proceso de azúcar son mayores pérdidas de sacarosa. Pues la sacarosa es un material que se degrada rápidamente, se disocia y forma otros azúcares, pero que ya no se pueden cristalizar. Entonces, si no controla bien la temperatura, el azúcar se degrada. Si no controla bien el pH, el azúcar se degrada. Si no clarifica bien, el azúcar sale de mala calidad. Entonces, y si tiene encima, le deja mucho tiempo de jugo en los equipos, el azúcar también se degrada. Es por eso que se forma la chicha, pues. Uno se prepara un jugo en verano, muy azucarado, le dejó en su mesa, y 4 horas después ese jugo ya está oliendo a chicha. ¿Por qué? Porque ya se deterioró, la sacarosa se degrada rápidamente. Para los que hacen alcohol está bien, pero para los que hacen azúcar está mal, porque saca menos azúcar. Entonces el proceso de clarificación acá se lleva como se ve acá en esta probeta. Vamos a esperar. Uy, está invertida. Ven la probeta de jugo y vean cómo se va sedimentando los lodos. Ya cuando uno le coloca su floculante, su temperatura, se va separando los lodos del jugo. Ese proceso que ven acá en esta probeta sucede acá, tanto en este equipo nuevo como en estos equipos antiguos. Y este proceso acá se hace cuando está óptimamente el proceso, no dura más de 40 segundos esta sedimentación. Muy diferente a procesos antiguos, que esto demoraba casi 50 o 1 minuto. Entonces eso le quita capacidad del proceso, le quita eficiencia. Entonces, cuando uno optimiza el equipo y controla automáticamente las variables, entonces el proceso también es mucho más rápido, más eficiente y de mejor calidad, un jugo de mejor calidad. Y ahí ya tienen el video. Este mismo proceso que han visto en el video sucede acá en los equipos, pero ya a escala industrial. Sino que este de acá es un control que se hace, porque en este control ya uno ya puede saber cómo está la clarificación de jugo. Si se está presentando algún problema en algún control de las variables, eso se ve acá en la probeta, porque de repente no sedimenta el lodo, a veces se ha dado cuenta que no sedimentaba el lodo, y empezaba el jugo a tener partículas sólidas, y eso hacía que uno tenga que parar la molienda hasta corregir el problema. Este lodo que ven acá, que en la parte baja se sedimenta, pero el jugo que han visto acá en la probeta, ese lodo que se sedimentado, se sedimenta acá en la parte baja. En estos clarificadores tradicionales, cada compartimiento tiene su extracción de lodo.
Son 4 compartimentos, es como si colocara un clarificador de estos uno encima de otro. Pero vamos al lodo. Entonces, una vez que se separa el jugo, así como han visto acá en la probeta, se separa el jugo del lodo, el lodo todavía tiene sacarosa porque tiene algo de jugo. Entonces, ese lodo hay que llevarle a un proceso de filtración para extraer lo último que podemos sacar de jugo y la torta de cachaza que le vamos a ver y a enviarla a la parte de compost para el proceso de los abonos orgánicos. Y en la parte sobrenadante, que es ya un jugo clarificado, ya va para el siguiente proceso. Entonces acá en la clarificación se controla mucho que ese jugo clarificado vaya limpio y sin presencia de particulado, porque ya como les decía, eso llega hasta el azúcar. Entonces eso no se quiere. Y si llega el azúcar, que lo que se tienen que hacer las fábricas es toda su producción volverle hacia el tanque que estaba en los molinos, disolverle y nuevamente pasarle por clarificación, evaporación y cristalización. O sea, reprocesar todo, porque no hay cómo sacarlo de... Eso no puede salir al mercado. Claro, y si ustedes en alguna vez tienen un azúcar que está con particulado es porque falló todos esos controles. Entonces estos son los filtros de cachaza, también las innovaciones, estos filtros que ven acá, que son filtros rotativos, así inició la industria azucarera con estos filtros que trabajan al vacío. Acá viene la torta de cachaza, esta es la torta de cachaza y acá tiene un raspador que le va desprendiendo esta torta y a la torta de cachaza que tiene bajo contenido de sacarosa, más o menos 0.8 a 1% de sacarosa en esa torta. Pero ya esa es una de las pérdidas. Lo que se quiere es que esta cantidad de sacarosa siempre acá sea la menor posible, porque esta cachaza ya va generalmente lo trasladan a los campos de cultivo como un abono orgánico. Pero de este proceso de acá, las innovaciones tecnológicas que vino a este filtro de acá. Entonces, para una molienda X dependiendo del ingenio, tenía que tener, como estos equipos, tenía que tener 3, 4, 5 o 6 filtros rotativos. Pero la innovación en este tipo de equipos es de que en algunos casos se necesita 1 o 2 equipos, dependiendo del tamaño de la fábrica. Pero en términos, si uno dice por número de equipos, reduce de 4 a 1 más o menos la relación. Entonces, uno que tiene un solo equipito, que tiene menos gastos de mantenimiento, nos da la misma POL, en algunos casos da menos POL, pero la ventaja que la calidad de jugo filtrado, que es una de las recirculaciones, es de muchísimo mejor calidad que estos filtros. Entonces lo que quiere acá, que como estamos recirculando acá, que este jugo, que es de muchísimo mejor calidad, nos genera menos pérdida de sacarosa también y menos recirculaciones. Entonces acá van a ver el filtro, acá esperemos que se vea bien. Este es el filtro banda, cómo se opera. Acá viene el lodo de la parte del clarificador. Este es el lodo. Tiene jugo y tiene la tierra de la caña. Acá viene el filtro banda, se le agrega agua para lavar esa torta. Y finalmente, la torta de cachaza viene por acá, que va cayendo ya, se va desprendiendo. Y el jugo que se extrae de estos filtros es como se ven acá en los vasitos, con mínimo contenido de lodo. Acá. Los otros filtros sacan un lodo que más o menos son el 50-60% de volumen. Entonces ahí es la diferencia. Llegamos a la parte de evaporación. Hasta esta parte ya hemos tenido el jugo clarificado, que solamente, como le decía, que ahora se tiene el 75% de agua.
y el resto es el 85% de agua y el 15% es de sólidos. Y lo que tenemos que hacer acá en el proceso es evaporar. En la parte de evaporación se evapora más o menos el 75% del agua de la caña se evapora. Y el diferencial de agua ya se hace en la parte de cristalización. Es por eso que en todo proceso azucarero la parte de evaporación es el corazón del balance energético de toda la planta, porque si la evaporación trabaja mal, no evapora adecuadamente el jugo, y en vez de estar evaporando el 70%, esos valores caen a 70%, 68%, 65%, entonces uno empieza a consumir más vapor de la caldera, como empieza a consumir más vapor, le empieza a demandar más bagazo. Y si la cantidad de bagazo ya no es la adecuada para ese consumo de vapor, entonces uno empieza a consumir los stocks que que tenía de bagazo. Una vez que se le acabe el stock, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingenio? No tiene stock, tiene que comprar bagazo. Entonces un ingenio adecuadamente balanceado no compra bagazo, por el contrario, vende bagazo. Vende energía eléctrica. Pero cuando está desbalanceado, entonces tiene que comprar bagazo, tiene que comprar, inclusive a veces tiene que comprar condensado para las calderas, o en el peor de los casos, como se hacía hace muchos años, cuando yo entré a la industria azucarera, las calderas todavía consumían petróleo. Entonces imagínense la cantidad de petróleo que consumían que quemaban todos los días los ingenios azucareros a nivel nacional en sus calderas. ¿Por qué? Porque por todas las ineficiencias que tenían, ¿no? Entonces, el proceso de transformación tecnológica es que recuperar esas eficiencias. Ahora, ninguna caldera, por lo menos de las que están privatizadas ya en el nuevo, modernizadas, consumen petróleo. Ya es más, sus tanques de petróleo han sido destinados para otros usos. Ya no consumen petróleo, solamente consumen bagazo. Y muchas veces en muchos de los ingenios que tenemos, el problema es qué hacer con la cantidad de bagazo que sobra. Entonces, le sobra gran cantidad de bagazo que a veces no hay dónde ponerlo. Ahora uno no lo puede colocar cerca a la ciudad porque ya la población reclama, vienen los de impacto ambiental, entonces se le traslada en algunos casos a los campos de cultivo y se les almacena ahí, de tal manera que cuando el ingenio entra en sus paradas de mantenimiento y necesita arrancar la planta, entonces se le vuelve a trasladar el bagazo a la fábrica, pero es un costo de transporte también finalmente. Y es como ha ido evolucionando la parte de evaporación. Entonces, ¿qué se ha hecho? Los ingenieros han modernizado sus estaciones de evaporación. Las estaciones de evaporación le han hecho que trabajen en forma más eficiente. ¿Qué es lo que han visto? Es que cómo se está trabajando con los vapores, que estos tipos de vapores que tenemos acá, las estaciones de evaporación producen 5 tipos de vapores, dependiendo del número de efectos, pero cada efecto es una propiedad termodinámica diferente. Entonces, los ingenios azucareros han hecho mucho trabajo en la optimización de esos vapores para reducir su consumo de energía. Entonces, cuando uno consume menos energía, le va a sobrar más excedentes de bagazo. Entonces, como consume menos energía, también está ayudando al tema del medio ambiente porque está quemando menos bagazo y tiene mayores excedentes de condensado también. También se tiene que ver en este tipo de proceso de evaporación, en qué parte es los procesos batch, continuos, los calentamientos de jugo, hay que hacerlo de forma eficiente, con qué equipos hay que hacer los calentamientos de jugo, con calentadoras de placas, casco y tubo, contacto directo. Entonces, todas esas cosas contribuyen para que uno finalmente disminuya su consumo de energía. Y con disminuir el consumo de energía, el ingenio azucarero se balancea energéticamente. Este es un evaporador. Le voy a pasar acá el videito para que más o menos vean cómo trabaja y cómo ha evolucionado también los diseños de los evaporadores. Este es uno de los últimos evaporadores, de los más modernos que son los evaporadores de película descendente. Ahora la tendencia es a montar este tipo de evaporadores que son de tubos largos,
que tienen un coeficiente de transferencia de calor muy alto y por tanto mejoran mucho el tema del ahorro de vapor. Este es el jugo que ingresa por la parte superior. El jugo va descendiendo a la parte inferior donde están los tubos y se llama de películas descendentes porque el jugo forma una película alrededor del tubo, conforme va descendiendo. El jugo ve en la parte de arriba y tiene que irse a la parte baja, pero en el trayecto, por la parte externa de los tubos se le va ingresando vapor. Ese es el vapor. Ese es el vapor. Ahí está el tubo, ahí viene el jugo, que va empezando a ebullir. Se va ebulliendo y va empezando a generar vapor, porque empieza a evaporar el jugo. Como va cayendo, ese jugo y mezcla de jugo de vapor ya y de líquido va descendiendo. Y acá en la parte baja cae esa mezcla de líquido con vapor, porque el jugo evaporó. Entonces el líquido por gravedad se saca por la parte baja y el vapor se va extrayendo por esta parte. Hay unos separadores que uno tiene porque a veces ese vapor todavía tiene partículas microscópicas de sacarosa que se puede arrastrar. Entonces acá es una etapa de segunda separación de jugo o de partículas de arrastre de sacarosa para que este vapor vaya más limpio a donde uno lo quiera usar. Entonces una vez que uno tiene el vapor, ya este vapor ya de salida que ha producido, que es del propio jugo, a ese vapor le llama uno vapor vegetal, porque viene del mismo jugo. Entonces tiene unas condiciones de presión y temperatura que le tiene que dar el uso eficiente para disminuir finalmente el vapor que le suministra las turbinas a la estación de evaporación. A ver, para que le entienda acá. Todos los ingenios azucareros, esta es la estación de evaporación. Entonces, ¿cómo han evolucionado? Han empezado a utilizar de 4 o 5 efectos. Esta es una estación de evaporación de 5 efectos. En algún sitio hay de 6 efectos. Pero en todas las estaciones de evaporación, ¿qué es lo que están haciendo los ingenios? Es bajar el consumo de vapor de escape que viene acá al primer efecto. Todo el vapor de las turbinas y de las calderas solamente vienen hasta este primer efecto. El vapor que se produce acá, el vapor ya del jugo evaporado, sirve para mandar al siguiente efecto y a los usos, y así sucesivamente. Acá se empieza a evaporar nuevamente cada vez a menor presión, y de tal manera que uno empieza a usar este vapor para un calentamiento, este vapor para otro tipo de calentamiento, este vapor para otro tipo de calentamiento, y conforme va usando estos vapores que están por acá, el proceso se vuelve más eficiente y por tanto consume menos vapor del escape. Y si consume menos vapor de escape, la caldera va a generar menos y por tanto va a tener más excedentes de bagazo. Entonces, si tiene más excedentes de bagazo, de repente el ingenio, si vende energía, puede generar más energía para la venta a la red pública. Y los condensados se van separando de cada efecto y también se da el uso del condensado. Hay condensados, el de mayor calidad se retorna a la caldera para nuevamente generar vapor en un circuito cerrado. Y los otros condensados sirven para enviar al trapicho, al difusor, como agua de maceración, para las centrífugas, para los lavados, para la limpieza de equipos y para todos los usos que se les requiera dar en el proceso. Entonces, las estaciones de evaporación se han vuelto procesos muy eficientes, muy automatizados también, y de alto ahorro de vapor para que justamente balancear energéticamente los ingenios. Estos son los evaporadores, Robert, son los más antiguos. Este es más o menos es una cámara. La calandria no es tan larga como que han visto en el video. Este es un evaporador Robert tradicional. Este es un tubo central. Entonces acá cómo opera, el jugo viene por la parte baja, va ascendiendo por los tubos y conforme asciende va ebulliendo
muy diferente al otro que han visto, que la alimentación de jugo es por la parte superior y conforme baja se va evaporando. Este no, este trabaja a la inversa y en ese tubo se va recolectando el jugo ya concentrado y va a la siguiente etapa. Y como son 5 etapas, el jugo se va concentrando de etapa en etapa, se va concentrando hasta que termina como jarabe. Y por la parte de acá, que es la cámara, va el vapor y el vapor ya de la evaporación del jugo sale por acá y va hacia el siguiente evaporador o va hacia un calentador de jugo o va a la estación de tachos, a donde se le quiera dar uso. Pero esta es la secuencia de jugo en otros tipos de evaporadores, que son los rovers que tienen muy antiguos, pero que siempre los desarrollos tecnológicos han ido evolucionando para que estos trabajen de la forma más eficiente. Entonces les han cambiado las alimentaciones de jugo, se les ha mejorado el separador de arrastres para que este vapor vaya con la mínima cantidad de arrastre de sacarosa, para que el condensado sea de mayor calidad, y todas esas mejoras también se les han hecho. Acá tienen otro tipo de evaporadores de película descendente. Vean, acá la alimentación es por arriba. Por acá tienen la cámara de vapor donde sale el vapor ya. Son películas descendentes, esto es en Olmos. Son otro tipo de evaporadores, como les decía, son como el que han visto en el video. Tenemos otro tipo de evaporadores también que son los multi-reboilers, que es una mezcla de esos evaporadores rovers, pero la calandria le tienen acá afuera. Acá está la calandria de la cámara de vapor, y el vapor que producen van por esa tubería, van a esta cámara central, ahí va el colector de vapor y de acá se distribuye a los diferentes usos. Entonces, ¿por qué tiene 2 o 3 calandrias? Generalmente están 2 trabajando, uno en stand-by, o este era de 4, si más no recuerdo. 2, 3 operan y una en stand-by. Entonces, cuando quieras estas calandrias o estos tubos se ensucian, se para el equipo, se liquida, se enfría y se destapa. Acá está el equipo destapado. Y entra el personal de limpieza con una máquina que se llama hidrolavadora o hidrocinética y empieza a limpiar los tubos. Y todo a la intemperie, o sea, ya no entra en lugares confinados. Entonces estos son los multi-reboilers. También tenemos esos mismos tubos, ese mismo multi-reboiler, pero con tubos más largos. Este es de otro ingenio, que estos evaporadores son mucho más eficientes porque tienen una mejor transferencia de calor, tienen menos tiempo de retención y por lo tanto al tener menos tiempo de retención tienen menos destrucción de sacarosa. La sacarosa se destruye con la temperatura, con el pH, con el tiempo. Entonces si uno incrementa esos valores, entonces incrementa sus pérdidas. Entonces estos equipos, este desarrollo tecnológico que son los evaporadores EBTL, son de bajo tiempo de retención, son muy versátiles también, se limpian en la parte externa de la calandria y tienen una buena transferencia de calor que le hacen que sean los equipos son muy compactos, muy chicos y de gran capacidad. Finalmente los evaporadores, vemos acá, llegamos a la parte de cristalización. Como les decía, acá en la cristalización ya no manejamos solamente líquidos, acá manejamos líquidos y sólidos. Y acá es donde hacemos la cristalización. Entonces acá también el desarrollo tecnológico ha ido acompañando de estas mejoras para ver cómo se cristaliza mejor la sacarosa, cómo se pierde menos, cómo se mejora la calidad. Y también los desarrollos tecnológicos han ido por eso ahí, porque también uno tiene que balancear también la parte energética, qué equipos le permiten consumir menos vapor al proceso en la parte de cristalización. Entonces, en la parte de cristalización viene el jarabe de los evaporadores, saca azúcar, que es lo principal que tiene que sacar, saca su melaza, que es una de las pérdidas, y por ahí otro tipo de pérdidas que son en menor escala, pero la mayor pérdida de que tiene uno en la cristalización de sacarosa es en la pérdida de melaza. Pero si uno tiene una destilería adjunta, entonces esa melaza va para la destilería para producir alcohol. Pero para el balance azucarero,
El balance azucarero contabiliza el azúcar que entra y el azúcar que sale. Entonces el azúcar que sale, me refiero al azúcar que se embolsa, que sale por acá. Esta melaza tiene algo de sacarosa, pero que no se puede embolsar. Entonces esto es una pérdida. Y eso hace, cuando saca los indicadores, saca su índice de eficiencia. Entonces, mientras más melaza saca menos azúcar, entonces las eficiencias caen. Entonces vamos a ver el proceso de cristalización. Son prácticamente 3 etapas que tenemos ahí. La cristalización, que es por cocción, que se hace en los tachos. Hay una cristalización por enfriamiento, que es una vez que el tacho descarga el material, se va a un cristalizador o un recibidor, que también ha evolucionado tecnológicamente. Y finalmente, esa mezcla de cristal con miel que están presentes, hay que separarlo, porque a nosotros nos interesa solamente el azúcar. Entonces va a las centrífugas. Las centrífugas separan, todo, hacen el trabajo de separación del cristal que se ha generado en estos procesos. El azúcar se envasa y la miel se retorna nuevamente a la parte de cristalización. Entonces acá en la parte de cristalización tenemos los tachos, se le llama. El tacho es como un evaporador, pero no un evaporador en continuo, sino es un evaporador de una sola etapa o evaporador batch. Por eso esto se llama los tachos continuos o tachos batch. En el argot azucarero se llaman tachos, pero como proceso, como equipo, es un evaporador de una sola etapa. Entonces, como es un evaporador de una sola etapa, este tachito que ven por acá, una vez que, como trabajan en batch, entonces normalmente están cargando material, se alimenta, llena, descarga y vuelve a repetir el ciclo. Pero ya hace algunos años también ya aparecieron los tachos continuos, que hacen el mismo trabajo de lo de acá, pero en forma sin parar. No trabajan como lo de acá, que cargan y descargan. Esto solamente se arranca el equipo y están trabajando mientras la fábrica opera, están operando. Y sacan la misma calidad de azúcar. Cuando uno ya tiene lista el cocimiento, ya listo para centrifugar, ya llenó este equipo, ya empezó a descargar material, se va a un recibidor, que es como un tanque de almacenamiento previo a la centrifugación. Entonces estos también pueden ser, estos cristalizadores o recibidores también evolucionados, pueden ser cristalizadores horizontales, y las nuevas tecnologías son cristalizadores verticales. ¿Cuál es la diferencia? Que estos equipos de cristalización verticales, uno permite extraer mayor sacarosa que los horizontales. Son equipos menos complejos, más compactos, y por tanto un solo equipo puede reemplazar a muchos de estos cristalizadores horizontales que se tienen normalmente en las fábricas. Entonces este tipo de inversiones también se pagan solos. Una vez que el material que se dejó depositado acá, en estos recibidores, ya está listo para centrifugar. Tenemos también las centrífugas, la evolución también como has hecho, se tiene también ahí centrífugas batch y centrífugas continuas. Por lo general, el azúcar que se va a envasar, la que va para el consumidor final, se trabaja con estas centrífugas batch. Y le vamos a ver luego cómo es que trabajan. O sea, centrífugas batch son centrífugas que están cargando, centrifugando y descargando. Y las centrífugas continuas son para los materiales de menor pureza. Ya les voy a explicar acá también de menor pureza, que no producen el azúcar directamente al consumidor. Producen unas azúcares tipo de segunda y tipo de tercera, pero que no producen el azúcar que produce este de acá, que es un azúcar de primera, de alta calidad, que es la única que se envasa y que sale al mercado. En la parte de cocimientos, todo el desarrollo tecnológico que hay para lo que es azúcar, es para justamente desde el jarabe, que tiene casi 85% de sacarosa,
hacer todo este proceso del azúcar para que al final sacamos una melaza con 30% de sacarosa. Y el diferencial es lo que ha salido en azúcar. Finalmente, todo este diferencial de pureza desde 30, que entró con 85, sale como azúcar por acá en el embolsado. Pero en cada etapa va bajando, va bajando, va bajando. Cada vez uno tiene más azúcar. Al final ya tiene de melaza. De la melaza no podemos sacar azúcar ya, porque es un proceso muy complicado, más poco económico como para volver a cristalizar. Por eso que es preferible que se le manda a la destilería para sacar alcohol. Entonces, todo este proceso en cristalización es sacar azúcar y finalmente la miel que sale, o la miel final, a la que se llama melaza, esa vaya con la menor cantidad de sacarosa posible. Ahí tenemos los tachos vaso o evaporadores. Es como operan. Acá una vez que llena, descargan. Y cada de estos equipos tiene también su indicador. Si es una masa A, que es donde sale el azúcar, nos tiene que dar cierto factor de agotamiento que se le mide entre su diferencia de pureza de la masa y la miel que ha producido. Mientras más altos sean estos valores que están acá de caída de pureza que le llamamos, este cocimiento ha producido más azúcar. Entonces tenemos 3 tipos de cocimientos: cocimientos A, cocimientos B y cocimientos C. De los cocimientos A es de los únicos cocimientos que sacamos azúcar para el embolsado. El azúcar que se saca del cocimiento que dice masa C, ese azúcar sirve como semilla o como cristal inicial para hacer el azúcar B. Una vez que uno separa el azúcar B, ese azúcar B sirve como semilla o cristal inicial para hacer el azúcar A. Y el azúcar A, una vez que le hace crecer, es el azúcar que liga a la bolsa del consumidor. Los tachos continuos, como les decía, son tachos, pueden ser horizontales o tachos continuos verticales, pero que tienen una operación que no es intermitente como los batch, o sea, es en forma continua, así como su mismo nombre lo dice. Son mucho más eficientes, consumen menos, pueden trabajar con vapores de muy baja presión y eso también ayuda a generar ahorros de vapor. Tienen que trabajar automatizados al 100%. En los tachos batch, ahí todavía a veces uno puede trabajar en forma manual, pero los tachos continuos tienen que trabajar en forma automática. Entonces un solo de estos tachos, dependiendo de la capacidad, puede reemplazar a 3, 4 o 5 tachos batch. Y con ello también el tema de operación. Entonces uno en la cristalización siempre tiene que estar controlando que la granulometría de los cristales, acá viene una cristal, y acá que ven en esta luneta, ahí ven los cristales y todo lo que está alrededor es la miel. Acá como se ve en el microscopio, alrededor está de miel. Entonces la miel que va alrededor hay que separarlo del cristal y eso se hace en las centrífugas. Entonces la centrífuga hace esa separación del cristal y la miel. Entonces lo que tiene uno ¿qué es lo que ha aparecido? Por ejemplo, que se hace la toma es el desarrollo tecnológico de los microscopios electrónicos, que mediante análisis de imágenes hacen las tomas, los software hacen la medición de cristales, le sacan la desviación estándar, hacen campana de Gauss, hacen todo el análisis estadístico para determinar si el coeficiente de variación está dentro de los límites establecidos o si está muy alto el coeficiente de variación, es de que el proceso de cristalización no se ha llevado adecuadamente. Entonces, eso también se controla, porque ya se tiene medidores, se tiene microscopios electrónicos que nos hacen todo el análisis estadístico y análisis de imágenes y que nos dicen acá tú tienes de ese tamaño de grano, esta muestra tiene tal tamaño de grano con tanto cuánto promedio, cuál ha sido su máxima, su mínimo y su coeficiente de variación. Entonces, eso es lo que se tiene. Entonces, uno con esa información se va al tacho, ya sea el continuo base, y hace los ajustes necesarios cuando hay desviaciones.
Acá también tenemos unos cristales normales. También eso ha permitido identificar cristales alargados, que ya no son del proceso en sí, sino son de factores externos de la materia prima, cuando hay contaminación microbiológica generalmente. Y estos cristales alargados producen mayores pérdidas de sacarosa. Acá están los tachos, los continuos, que también son horizontales como los que están acá, o también hay verticales. Uno de estos tachos continuos verticales, hay dos, se tienen en el ingenio Cañabrava. Tachos horizontales acá en Perú hay en el ingenio Agroolmos y el ingenio Cartavia. Como decía, el ingenio Agroolmos es el ingenio más moderno del Perú, entonces ahí tienen lo último en tecnología en azúcar, ahí está montada. Los cristalizadores, los recibidores que son previos a las centrífugas, también se tiene acá la evolución a los cristalizadores verticales, porque reemplazan a los 5, 10, 15 recibidores que se tiene acá de los horizontales, se les reemplaza por uno o dos torres, como lo que ven ahí en la foto. Y el proceso es más eficiente porque nos permite mayor retención de sacarosa. Como ven acá, los antiguos puedo recuperar yo 4 a 6 puntos de sacarosa, mientras que en los modernos de 6 a 10 puntos. Entonces son también inversiones que se pagan en menos de un año. Estas son las centrífugas. Esta es la centrífuga Bash, donde en este tipo de centrífugas Bash es las únicas donde están destinadas para sacar el azúcar para el mercado ya, para el consumidor. Entonces acá esta es una centrífuga, esta es la parte, esta pared acá es una pared perforada, una malla tiene ahí, que esa malla es perforada, que solamente permite que pase la miel, pero los cristales de azúcar, que son más o menos de 800 micras o 0.8 milímetros, no pasen por esa pared y los cristales se quedan ahí en la pared nada más. Lo único que pasa por ahí, como les digo, es el líquido. Ese líquido, esa miel, se recircula nuevamente a tachos para hacer seguir con la cristalización. Y el azúcar que se descarga por acá, esta campana que ven por acá, cuando ya termina el ciclo de la centrífuga, se levanta y empieza a descargar. Creo que hay una foto por acá que le van a ver. Acá está el canasto de la centrífuga, acá está el lavado que uno coloca las centrífugas para dar el color adecuado. Si es rubia o si es blanca, cuando es blanca uno consume un poco más de agua. Pero acá está el azúcar en la pared, donde se le aplica el lavado. Estas son las centrífugas continuas. También acá ha evolucionado mucho el tema de la tecnología, porque ahora son equipos de alto desempeño, de alta capacidad, y acá le van a ver con mínima vibración. Acá hay un equipo trabajando a 2500 revoluciones por minuto, y ven la monedita ahí que no se mueve. O sea, uno pone la moneda, entonces cuando los equipos operan así, es de que el equipo está muy bien balanceado. Y acá se le está alimentando la masa cocida, la que viene del tacho. Puede ser una masa B o una masa de tercera. Si es una masa de tercera, la miel que se para por acá ya se va para la destilería. Esta máquina es así, la fotito, y estas son con sus partes internas, como se puede ver. El azúcar que se sacó en las centrífugas es un azúcar húmeda. Estoy hablando del azúcar de tipo A, la que va a ir para el envasado final. Es un azúcar que más o menos sale con 0.3, 0.4% de humedad. Entonces, con esa humedad no se puede embolsar. Para que se embolse, el azúcar debe tener menor a 0.25% de humedad. Pero por lo general, los ingenios le sacan menor a 0.15, o sea, más seca de lo que pide la norma. ¿Y eso por qué? Porque ayuda a las condiciones de almacenamiento. O sea, el azúcar va a ser menos susceptible de deteriorarse con el tiempo y va a mantener sus condiciones de color, humedad, y no va a tener problemas al momento que llega al cliente final.
Entonces, para eso el azúcar que llega de las centrífugas hay que secarlo. Para eso se utilizan las secadoras. Y también hay diferentes tecnologías en lo que es secado. Que finalmente el principio de este acá es muy sencillo. Ahí en la práctica de operaciones unitarias de ahí de la universidad, entonces se hace hay una práctica de que es de secado. Uno coloca la materia prima al horno, le mete al horno, empieza a secar, hace las mediciones de la humedad de la inicio y al final y saca cuánto de agua le ha evaporado. Como es un proceso batch, pero este de acá es un proceso continuo, entonces el azúcar húmeda viene por acá. Este es un tambor que va rotando, ahí está la flechita, indica el giro. El azúcar va por acá y conforme se va pegando a la pared y va cayendo desde el techo hacia la parte baja. Y finalmente por acá sale ya el azúcar, ya seca, que va hacia, bueno, en este caso está por acá, que ya el azúcar ya seca va para la parte de envasado. El aire para secar tiene que ser un aire seco. Entonces, ¿cómo seca el aire? ¿Cómo le baja la humedad relativa? Es subiendo la temperatura del aire. Entonces, como sube la temperatura, baja la humedad relativa del aire. Entonces, la humedad del azúcar, por transferencia de masa, acuérdense, en el secador no hay transferencia de calor, hay transferencia de masa, donde hay un fluido de mayor humedad que es el azúcar, la humedad excedente va a migrar hacia la humedad del aire. Entonces el aire que es más seco, al final después del proceso de secado sale un aire más húmedo y el azúcar sale más seco. Entonces el agua del azúcar que estuvo presente en el azúcar fue transferido al aire. Y como esa es una secadora que tiene sus propios ventiladores, le va extrayendo y así es que se produce el secado del azúcar. Acá ven la curva de acá cómo empieza la humedad y empieza a bajar conforme va pasando conforme avanza este es el largo del secador. Conforme va llegando a la parte final, la humedad va bajando. Entonces ya dice, no, ya en este punto ya está bien la humedad para mí. Entonces acá, por ejemplo, está entre 0.2 y 0, o sea, más o menos 0.1 de humedad, ya está correcto. Entonces ya está listo para el producto terminado. Cuando esto opera mal, no está bien, puede ser que el azúcar empiece a salir con 0.3 de humedad, entonces está mal. Algo en la parte de secado está fallando, no está bien trabajando el aire, el tiro inducido de los ventiladores no opera bien, entonces, en fin. Pero uno tiene que estar pendiente acá de la humedad y también de la temperatura del azúcar. Entonces, estos secadores tienen también un sistema de enfriamiento también. En algunos secadores hasta la mitad secan y la otra mitad enfrían, dependiendo del desarrollo tecnológico. Pero lo que se tiene que controlar acá es que sea humedad debajo de 0.25, pero la temperatura que no exceda los 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque finalmente el azúcar, cuando está muy alta la temperatura, empieza a aterronarse cuando ya está embolsado. Entonces uno abre una bolsa y se encuentra con tremendos terrones. Dice, no, esa ha venido así de la fábrica. No. Esos terrones se forman en la misma bolsa. O sea, cuando uno embolsa sale todo cristalitos, pero si no están las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, entonces se aterrona. Por eso que a veces uno abre la bolsa y ve terrones de azúcar ahí. Acá tenemos varios modelos de secadoras. Acá tenemos, estos son los tubulares. Tenemos acá diferentes tipos. Todos son a contracorriente. Acá tiene una extracción de aire. Esta secadora que ven en la parte superior izquierda. Una extracción de aire en la parte central. Los otros tienen por los laterales. Acá también tenemos un secador multitubular también, que son también nuevos diseños que hacen que el cristal se deteriore menos, los cristales que se vuelvan menos quebradizos. Son multitubulares que cuidan mayor la cristalografía, mejor dicho. Son más compactos, menos tamaño, más eficientes. Entonces, hay a gusto del cliente la tecnología.
Y ya para terminar, también tenemos en lo que es desarrollo tecnológico, la tecnología del azúcar, que solamente acá en Perú solamente conocemos de sacar azúcar, sacar alcohol, por ahí vender algo de electricidad, pero si uno va a Brasil, por la inmensidad de ingenios azucareros que tienen ahí, uno saca tienen etanol combustible, tienen levadura, sacan del bagazo, también sacan alcoholes, son alcoholes de segunda o tercera generación, hacen venta de lejía, sacan alimentos balanceados, hay a través de una mezcla de levaduras y lisina, y sacan una infinidad de productos ahí. O sea, la alcoquímica en Brasil está muy desarrollada, sino que todavía por acá solamente lo conocemos porque todavía los mercados no están muy desarrollados, pero hay una infinidad de derivados que salen del azúcar, de la caña de azúcar. Acá también, como te dicen, en Brasil se usan mucho los motores, los flex fuel. Hay autos que uno se va a Brasil, ve que las gasolineras, se va a las gasolineras, despachan solamente alcohol nada más. Pero alcohol, pero en los vehículos especializados para que solamente consuman alcohol, no se puede meter a un vehículo gasolinero, ¿no? O sea, hay como ven las fotos, hay motos, omnibuses, autos, hasta avionetas que consumen solamente alcohol. Por eso que Brasil es un grandes productores de alcohol combustible, por la cantidad de ingenios también que hay ahí, con cerca de 540 ingenios azucareros, comparado a los 12 que hay en Perú. Bueno, y eso es lo que ya se podría dar el alcance. Bueno, a ver, ahora sí vamos a leer algunas de sus preguntas. Aquí, bueno, me dicen acá sobre los arreglos de los evaporadores. Bueno, los arreglos de evaporadores, por lo general, dependiendo de los ingenios, ¿no? Hay ingenios pero sí, casi todos, por lo menos no he visto ingenios que trabajen con cuádruple efecto. O sea, mientras más efectos tenga, el ahorro de vapor va a ser mayor. Entonces, los arreglos generalmente son de 4, 5, hasta 6 efectos de visto raro. Lo que pasa es que a veces hay ingenios que tienen 5 efectos, pero también se ha tenido en cuenta que cuando ya un ingenio ya no tiene dónde colocar bagazo, entonces se puede ver un problema para la fábrica. Entonces, si no tienes dónde colocar bagazo, entonces, ¿qué tienes que hacer a tu proceso? Tienes que hacerle más ineficiente. Entonces, tienes que hacer a tu proceso que consuma más vapor para que te sobre menos bagazo. Entonces, una de las maneras de consumir más vapor es que si yo trabajo con 5 efectos, yo trabajo con 5, lo que hago es ponerle en 4 efectos. Así yo consumo más vapor de la fábrica. Si usaba vapor del cuarto, del tercer efecto, lo que hago es cerrar ese y solamente consumir vapor del primer efecto para que el consumo de vapor me suba. Entonces son arreglos que se va dando, pero mucho depende de cómo se esté comportando la fábrica. O sea, una fábrica tiene que ser siempre eficiente, pero si a uno vean que por ser tan eficiente ya no tiene dónde colocar su bagazo, como me ha tocado experimentar en algunos de los ingenios, es que ya tiene que volver ineficiente al proceso. Hay otros ingenios que sí les falta bagazo, les falta condensado, sí tienen que hacer todo el trabajo de balance de evaporación para bajar su consumo de vapor y tener más excedentes de bagazo. Otra pregunta por acá, a ver, ¿qué nutrientes son los más requeridos para que haya un mejor rendimiento de la caña de azúcar? Usan nitrógeno, habría otro más. Bueno, los
No estoy al tanto mucho de la parte agrícola, pero sí. No solamente nitrógeno utilizan los campos. Hay campos que tienen demasiado nitrógeno, que también se vuelve un problema para la fábrica. Hay campos que, por ejemplo, no tienen mucho, hay suelos que no tienen mucho potasio. Generalmente los campos en las partes desérticas, toda la caña que ven en zona desértica, ten en cuenta que son campos que tienen poco potasio. Entonces, uno puede decir, ¿y de dónde saco potasio? Entonces, uno va a la importadora, trae potasio, el abono con potasio, pero la caña de azúcar también es un proveedor de potasio. Entonces, ¿dónde va potasio? Se va a las destilerías. Las destilerías, después de que producen el alcohol, tienen un subproducto que se llama la vinaza. Entonces, la vinaza es una de las fuentes más ricas de potasio. Entonces, por eso que acá en Perú, generalmente la vinaza se le utiliza casi siempre en los campos que tienen problemas con falta de potasio. Entonces, se le lleva en cisternas y les hace la irrigación con vinaza. ¿Para qué? Para no estar trayendo los productos químicos en base a potasio. Entonces, los ingenieros azucareros también tienen esa fuente de potasio que es la vinaza. Entonces, ahí hace el tema de abono. Si un campo tiene muy pésimos terrenos, ¿qué es lo que toma la cachaza? Le hacen una mezcla con bagazo, le meten también un poco de vinaza y hacen el compostaje, producen abono orgánico. Entonces, esos también trabajan los ingenieros azucareros. Entonces, una vez que se preparan el abono orgánico en base a la cachaza que salía de los filtros, en base a la vinaza que salía de la destilería y un poco de bagazo de excedente en la caldera, entonces hacen una mezcla. Tiene su proceso de compostaje, también es un proceso muy especial. Y producen el abono orgánico y se lo llevan a sus campos de cultivo. En algunos casos he visto que lo comercializan, pero también todo eso. O sea, no es solamente es nitrógeno. El nitrógeno cuando está en exceso, ¿qué es lo que produce en la fábrica de azúcar? El nitrógeno es como un catalizador en la fábrica de azúcar. Cuando hay exceso de nitrógeno, se produce una reacción que se llama Maillard. ¿Qué es una reacción Maillard? Es unas reacciones químicas en cadena que hacen que la melaza se destruya. Y se puede destruir de dos maneras. Se cristaliza, se queda como concreto, como asfalto, o se volatiliza. Entonces, una vez no sabíamos por qué, dejamos un cierto material azucarado en un recipiente como de 100 metros cúbicos, estamos hablando de 150 toneladas de material. Al segundo día ya eran 3/4, al tercer día ya estaba la mitad, al quinto día esas 150 toneladas de material ya no había, se había todito, se había volatilizado. Cuando nos pusimos a indagar, era el tema de que había mucha presencia de nitrógeno en las cañas que estaban ingresando. Y por ahí un experto nos dijo, bueno, el nitrógeno es un catalizador, por eso también hay que apuntar que el tema del nitrógeno tampoco no se puede, los agrónomos no pueden utilizarlo a diestra siniestra porque finalmente eso también causa daños en la fábrica. Otra pregunta, a ver. Me dicen los análisis que se hacen una vez el azúcar terminada. Bueno, los azúcares, generalmente el azúcar rubia, el que normalmente estamos todos acostumbrados a consumir, es el que menos análisis se hace porque solamente se hace humedad, color, porque ahora el mercado quiere que colores más oscuritos, que no tenga partículas, se les hace un análisis para ver que si tienen particulado, de tal manera que esos son casi los básicos, pero por ejemplo el azúcar blanca, si es de mayor calidad el azúcar, sí se les hace más, se les hace cenizas, son más estrictos el tema del color, de la humedad es muchísimo más, el parámetro de humedad es mucho más bajo, no es tanto como la azúcar rubia que tiene un parámetro más alto. Los sulfitos,
cualquier partícula que esté presente externa, alguna particulita que se haya desprendido de alguna de las tuberías ahí, en una azúcar blanca se nota. Entonces, no va a pasar. En una azúcar rubia sí puede pasar, pero en una azúcar blanca no pasa porque se nota rápido. ¿Qué diferencia de fabricación en el azúcar morena y el azúcar blanca? Ya, bueno. El azúcar morena es o el azúcar rubia o el azúcar cruda, que es casi lo que se consume por lo general acá en Sudamérica y en algunos lugares de Centroamérica, no es mucho, pero en el resto del mundo generalmente se consume azúcar blanca. El azúcar blanca es el azúcar de más alta calidad. La diferencia es entre el azúcar rubia, es el proceso que hemos visto. Cuando uno hace azúcar blanca le puede hacer de dos procesos, de dos maneras diferentes. Al proceso que hemos visto, uno le puede hacer por el proceso de sulfitación para bajar el color de los jugos. Una vez que baje el color de los jugos, el azúcar le va a salir blanco. Hay que meter un poquito de agua adicional en las centrífugas para darle el color, pero eso básicamente se le agrega. Y al jarabe se le hace un proceso de clarificación de jarabe también después de los evaporadores para sacar todas las impurezas que ven en el azúcar rubia, se lo sacan ahí, de tal manera que el azúcar cuando se cristalice ya tenga menos color. Ese es uno del proceso. El otro proceso que es esta azúcar blanca se llama el proceso de refinación, donde el azúcar que ya salió en la parte de crudo se vuelve a disolver, se disuelve todo, es como si tomáramos una bolsita de 50 kilos, la disolvemos y la volvemos a cristalizar. Entonces, cuando uno hace eso, por ejemplo, los jugos de caña más o menos tienen color entre 10.000 a 20.000 de color, los jugos. A partir de ese jugo hay que sacar el azúcar rubia. El azúcar rubia más o menos está con un color entre 1.500 a 2.500 de color. O sea, hay que bajar de casi 20.000 a 2.500 de color en azúcar rubia. Las refinerías, ¿qué es lo que hacen? Disuelven toda esa azúcar rubia que tiene 1.500 a 2.000 de color, la disuelven, la vuelven a cristalizar en sus tachos, la clarifican, sacan todas esas impurezas de materias colorantes y sacan el azúcar refino. Entonces, si quieren azúcar refino de calidad Coca-Cola, sacan colores de 40. Si quieren azúcar refino para el mercado doméstico, que ven a veces en los supermercados, son colores de entre 80 a 150 de color. Por eso que la apariencia se ve muy bonita. Y eso es más o menos los procesos que se hacen. Hacer refino es un poquito más caro porque toma el producto terminado, que es el azúcar, pero el proceso de azúcar blanca, el blanco directo, es un poco más barato y queda también muy buenos rendimientos de azúcar. Al final ambas azúcares son de muchísima mejor calidad que un azúcar rubio. A ver, otra pregunta. El difusor, cuando se usa agua de imbibición, luego de su fundición, ¿a dónde llega a terminar el agua de imbibición? No, es que cuando uno mete agua al difusor, esa agua se mezcla con el jugo de la caña y todo sale como una sola mezcla. O sea, todo el agua que se entra al jugo sale como una sola mezcla, todo el agua que entra a la caña, en el difusor o en el último molino del trapiche, todo eso se sale mezclado todo con el mismo jugo. Y en el jugo, esa agua que hemos adicionado, finalmente tenemos que hacer, evaporarla en ¿dónde? En los evaporadores. ¿Cuánto demora todo el proceso de fabricación? Cuando la fábrica arranca de un periodo de mantenimiento que está todo vacío, la primera azúcar le sale más o menos casi como a las 30 horas o 36 horas. Porque la fábrica está vacía. O sea, no es que viene y arranca la fábrica y ya estoy sacando azúcar, no. Porque el proceso de cristalización son de 3 etapas, son 3 masas cocidas que hay que elaborar. Entonces, el proceso demora más cuando la fábrica está vacía. Cuando ya está en la fábrica en operación, si la caña que entró día en este momento, dentro de aproximadamente 12 horas está saliendo más o menos esa azúcar de ese material.
Y otra pregunta. No sé si has olvidado las preguntas, si no me las hacen acordar. Bueno, creo que no hay más preguntas. Listo. Bueno, muy agradecido. Gracias por la invitación. Espero poder colaborarles en algún próximo evento. Gracias, ingeniero, por su ponencia, por su tiempo y nada, es muy interesante todo lo que ha comentado. Bueno, pues muchas gracias. Ahí la presentación les voy a pasar a los organizadores para que les puedan difundir. Cualquier cosa, también tienen mi dirección de contacto, también me pueden ubicar por LinkedIn y me pueden ubicar también César Salazar para cualquier inquietud o consulta adicional que deseen. Gracias, señores. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.